Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de Proyecto Faro, un espacio para comentar la contingencia que nos sorprende día a día. El día de hoy seguiremos desentrañando algunos conceptos e ideas profundas que nacen del quehacer político, por lo que recomiendo revisar los dos capítulos anteriores. El primero, donde hablamos sobre la relación entre la iglesia y la política, y el segundo, donde nos cuestionamos algunas ideas de la democracia. No olvide que estamos en Twitch, en YouTube y en Radio Corporación Antofagasta. Aprovecho de comentar que a partir de la próxima semana estaremos saliendo en Twitch los días martes a las 21 horas, horario chileno. Y en YouTube los miércoles, donde estará el capítulo semanal, el mismo que está en Twitch. También va a ser subido a YouTube para que usted lo pueda ver cuando guste. Y también va a ser retransmitido por Radio Corporación Antofagasta. Así que aproveche de agendar en su horario ese espacio para compartir conmigo las vicisitudes de la vida. Por lo tanto, no lo olvide, puede seguirme en mi canal de Twitch buscándome como Don Catri, donde estaremos hablando todos los martes a las 21 horas. Vamos a estar hablando de todos estos temas que yo sé que a usted le interesa, y si no le interesa, le invito de igual manera a poder conectarse con nosotros. En YouTube me encuentra como Bastián Catricheo, y en Radio Corporación estamos los miércoles de 14 a 15 horas, específicamente entre 14:15 y 14:45. De esa manera, y entregando ya toda la información, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Y hay un comentario frecuente respecto de las posiciones políticas que debiera tomar la iglesia, que dice lo siguiente: la iglesia no es ni de izquierda ni de derecha, es de arriba. Sobre esto, creo que es importante referirme a lo que esto significa, desde su teología hasta la aplicación de dicha afirmación. Desde una perspectiva bíblica, la iglesia no tiene un color político y no debiera tenerlo. La razón es bastante sencilla. Los principios que rigen la iglesia están desde mucho antes que los principios que representan las diferencias de posiciones políticas. Y en este sentido, la línea de pensamiento es al revés. No se trata de cómo la iglesia se identifica con el espectro político. Son los diferentes sectores políticos que se identifican con los principios de la iglesia. Así como lo comentaba en el video sobre política y la relación que tiene con la iglesia, el Estado, el gobierno, los sistemas, la filosofía y todo lo relacionado con el arte de gobernar. La iglesia está por sobre todas estas cosas. La iglesia no necesita del Estado. La iglesia no necesita del Estado. Es el Estado el que necesita a la iglesia. Y por lo tanto, no debemos darle más importancia a la política de la que debiera tener. El arte de gobernar no nace del hombre, nace del gobierno soberano de Dios. Por lo tanto, nosotros como seres humanos solo replicamos lo que recibimos de Dios. El asunto es que cuando el hombre se aleja de Dios y rechaza su gobierno y la manera en que Dios gobierna nuestras vidas, entonces se proponen alternativas que nacen desde el corazón del hombre, lejos de Dios, que nos lleva a vivir de la manera en que muchos de nosotros vivimos hoy. Los sistemas políticos, los sistemas sociales que nacen de un conjunto de personas que están alejadas de Dios, nos gobiernan hoy, lo queramos o no. Creo que la historia de la humanidad nos ha demostrado que el hombre no puede gobernarse a sí mismo. Y es por eso que al menos los cristianos, los que defendemos los valores y las ideas de Cristo, rechazamos todas estas ideas satánicas y diabólicas. Entendemos que la fragancia que evoca del Espíritu de Dios es el que rige nuestras vidas, así como lo dice aquel pasaje en 2 de Corintios 2:14, que el conocimiento de Dios es como un fragante perfume que todos debemos manifestar. Esa es la fragancia que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la manera en que nosotros dirigimos nuestras vidas, en lo que debiéramos, o lo que todo cristiano debiera
manifestar. Y recién mencioné a las ideas satánicas y diabólicas con cierta intención, sobre todo para la gente que quizás no es muy cercana a la iglesia o que no está relacionada directamente con ello y va a empezar a decir, ya comenzaron los cristianos a meter al diablo en todas sus cosas. Y lo que sucede es que desde la etimología o desde el significado de las palabras, Satanás significa enemigo, oponente o adversario. Y diablo significa calumniador, acusador, difamador. Por lo tanto, cuando yo hablo de las ideas satánicas y diabólicas, me refiero a las ideas que se oponen y que están en contra de los principios que provienen de Dios. Dicho esto, podemos entender entonces que no existen tres posiciones, derecha, izquierda y arriba, como esta afirmación que leí al comienzo nos evoca o nos pretende decir. Y con todo lo que ya he mencionado, podemos dilucidar que tanto la derecha como la izquierda, en mayor o menor medida, están contenidas en lo que vendría a ser el arriba. Por lo tanto, decir que no somos ni de izquierda ni de derecha es un tanto obvio, al mismo tiempo que decir que somos de arriba no nos exime de la responsabilidad de defender ciertos principios y de posicionarnos en cierto lugar del espectro político. Para no ser tan duro con la expresión que leí al comienzo, creo pertinente decir también que el sentido que se le da a la expresión, o lo que quiere decir en realidad esa expresión, es que nuestra prioridad y lealtad deben estar siempre con nuestro Dios y con nuestros principios, obviamente. Por lo tanto, también es importante decir que no estoy haciendo una crítica a toda la gente que pienso que dice eso. Sin embargo, creo que también es importante que podamos entender de qué manera debemos nosotros relacionarnos e involucrarnos con todos estos temas que de una u otra manera dirigen nuestra vida, como también lo decíamos en un video anterior, en una conversación anterior. Es por eso que en la práctica y entendiendo todo lo anterior, como ya lo mencioné rápidamente, es inevitable tomar alguna posición en el espectro político conocido. Es muy común en nuestros días rechazar a los partidos y a los políticos y decir que no nos representan ningún candidato, ningún sector. Sin embargo, las influencias de la sociedad llevan a estas mismas personas a estar más cerca de algún sector, lo quieran o no. Lo decíamos también anteriormente, la política es algo que está inherente en el ser humano, viene con nosotros por defecto, per se. Por lo tanto, no es algo que tú escojas. Yo pienso que uno no puede no estar en un lugar, no puede posicionarse. Lo que puede hacer es ignorarlo. Pero ignorar algo no te exime de la responsabilidad ni de que estás posicionado en ese lugar. Y para mucha gente, ignorar esa realidad también les sirve como forma de manifestar o de expresar el poder. En las elecciones de los constituyentes en nuestro país, en Chile, que se realizó hace ya algunas semanas, había muchos candidatos independientes, pero no es secreto para nadie que aún así muchos de los pensamientos, de las filosofías, de los principios que tenían estas personas independientes, entre comillas, muchas de las ideas, de las propuestas, de los dichos que manifestaban estas personas, nuevamente abro comillas, independientes, eran más proclives a la izquierda, a lo que acá en Chile se entiende como la izquierda, y una izquierda bastante radical. Y esto es porque hay una influencia, hay un dogmatismo, hay un sesgo que va adquiriendo cada persona a la medida que se desarrolla y que es expuesto a los diferentes espacios de adoctrinamiento. Menciono estas palabras duras, adoctrinamiento,
influencia no tanto, pero dogmatismo, porque estamos acostumbrados a entregarle estos conceptos a las iglesias, a las religiones, cuando reitero que muchas personas que no asisten a iglesias en muchas circunstancias son mucho más dogmáticas, mucho más legalistas, mucho más adoctrinados que muchos de los que dicen ser de las iglesias, y se ataca a la iglesia como diciendo esto es algo malo, y sin embargo ellos no se dan cuenta de que pecan de lo mismo. Volvemos nuevamente a las palabras de Jesús, de la persona que critica al que tiene la paja en el ojo ajeno cuando no puede ver la viga que está en su propio ojo. Todos hemos sido adoctrinados de una u otra manera. Todos seguimos dogmas, tenemos creencias, todos hemos sido influenciados de distintas maneras. Lo que pasa es que nosotros los cristianos no tenemos problema en decir que sí, somos dogmáticos, sí, estamos adoctrinados. Y yo no considero que sea algo malo, porque el dogma que yo sigo, al menos el dogma que yo creo, tiene un fundamento intelectual, moral, filosófico, teológico. Y hay un adoctrinamiento por cuanto esta disciplina que seguimos es lo que yo considero correcto para mi vida y que me gustaría o pretendo manifestar en todo lugar, como lo decía al comienzo, según lo que nos dice, nos enseña 2 de Corintios 2:14, en todo lugar, manifestar el olor del conocimiento. Lo que pasa es que estas palabras ahora han sido manoseadas y nos evocan cosas malvadas, cuando yo no considero que sea así. Pero siguiendo con la idea anterior, toda persona ha sido influenciada, tiene dogmas, tiene sesgos. Toda persona va adquiriendo y se va exponiendo a espacios de adoctrinamiento, los colegios, por ejemplo, las universidades, las familias, el internet, las comunidades virtuales, las redes sociales, la iglesia, ya lo mencioné. Por lo tanto, decir que no somos ni de izquierda ni de derecha, sino de arriba, en la práctica es simplemente ingenuo. Porque aún siendo de arriba, con el voto o el no voto, con el apoyo o el no apoyo, y el respaldo de ciertas ideologías o de sistemas de pensamientos, podemos localizar a estas mismas personas que según ellas son apolíticas o que no se identifican según ellas nuevamente a algún sector, izquierda o derecha, o que dicen ser de arriba. Todas estas personas, según sus creencias políticas, según con lo que se sienten más cómodo, los podemos localizar en un lugar muy determinado. Y es por esto que me quiero referir al gráfico de Nolan. Para que los que me escuchan sepan, el gráfico de Nolan, también conocido como diagrama de Nolan, es un test que define la postura política de quien lo realiza. Su principal intención es mejorar la dicotomía reduccionista de izquierda y de derecha, y así ofrecer más posibilidades de acuerdo con la opinión económica y la opinión personal de una persona. Este test expande el análisis de las opiniones políticas para convertirlas en un gráfico de 2 dimensiones, el grado de libertad económica y el grado de libertad personal. Según Nolan, el progresismo busca la libertad personal y el conservadurismo la libertad económica. Sin embargo, en el gráfico de Nolan, ambas libertades pueden suceder al mismo tiempo. Así es como lograr expandir las concepciones bidimensionales de la política de izquierda y de derecha. Las preguntas del test para el gráfico de Nolan contemplan los siguientes temas: libertad de expresión, religión, servicio militar, sexo, drogas, seguridad, discriminación, inmigración, nación, medio ambiente, globalización, impuestos, pensiones, solidaridad, permisos, sindicatos, sanidad, bancos, grandes superficies versus comercios tradicionales y mercado laboral. Cada uno de estos temas es tocado mediante una pregunta que tiene 3 diferentes opciones para ser contestadas.
La persona que realiza el test solo debe escoger con la que se siente identificada o está de acuerdo. También se puede optar por dejar respuestas en blanco si ninguna de las opciones brindadas satisface la creencia del usuario. Este diagrama político fue creado en 1969 por David Nolan, quien fue un politólogo, político y activista de Estados Unidos. Este test tiene 36 preguntas, si no mal recuerdo. Yo lo hice hace un par de meses atrás. Y dicho esto, quisiera explicar rápidamente y de una forma muy breve algunas posiciones o las posiciones que están en el diagrama de Nolan, para que todos aquellos que dicen no sentirse identificados con alguna posición política se puedan sorprender de sus propios resultados, de sus propias creencias, Y bueno, y antes de mencionarlos, quisiera invitarlos a todos a que pudieran a lo mejor buscar el diagrama de Nolan para que se haga alguna imagen de lo que yo les voy a estar diciendo, una imagen mental. Porque en el diagrama de Nolan se presentan principalmente 5 posiciones. Imagínense un rombo donde en el centro está el centro, valga la redundancia. Lo progresista, por lo tanto, quedaría más a la izquierda. Lo conservador quedaría más a la derecha. Arriba el liberalismo, abajo el totalitarismo y ahora sí, de nuevo en el centro, el centro. Espero no haberlo enredado más, perdón por mi poca capacidad quizás de poder transmitir esta idea, pero le hago nuevamente la invitación a que pueda buscar diagrama de Nolan. En cualquier buscador va a entender lo que le quiero decir. Porque quiero explicar cada una de estas posiciones muy rápidamente, muy brevemente. Y en el centro, las personas de centro prefieren un término medio en relación con el control gubernamental de la economía y el comportamiento personal. Dependiendo del tema, a veces favorecen la intervención del gobierno y a veces apoyan la libertad individual de elección. Los de centro se enorgullecen de mantener una mente abierta, tienden a oponerse a extremos políticos y hacen hincapié en lo que describen como soluciones prácticas a los problemas. Los progresistas generalmente abrazan la libertad de elección en asuntos personales, pero tienden a apoyar el control gubernamental de la economía. Por lo general apoyan una red de seguridad financiada por el gobierno para ayudar a los más desfavorecidos y abogar por la regulación estricta de los negocios. Los progresistas tienden a favorecer a las regulaciones ambientales, defender las libertades civiles y la libertad de expresión, el apoyo a la acción del gobierno para promover la igualdad y tolerar diversos estilos de vida. Los conservadores tienden a favorecer la libertad económica, pero con frecuencia apoyan leyes para restringir el comportamiento personal que viole los valores tradicionales. Se oponen al control gubernamental excesivo de negocios, mientras que respaldan la acción del gobierno para defender la moral y la estructura familiar tradicional. Los conservadores generalmente se oponen a la burocracia y a los altos impuestos, favorecen una economía de libre mercado y respaldan fuertemente la aplicación de la ley. El lado totalitario, los totalitarios quieren un gobierno con gran poder sobre el comportamiento económico individual. Con frecuencia dudan que la libertad económica y la libertad individual sean opciones prácticas en el mundo de hoy. Los totalitarios tienden a desconfiar del libre mercado, apoyan los altos impuestos y la planificación centralizada de la economía. Se oponen a diversos estilos de vida y cuestionan la importancia de las libertades civiles. Finalmente, tenemos a los libertarios. Y los libertarios apoyan la máxima libertad, tanto en asuntos personales y económicos. Abogan por un gobierno mucho más pequeño que se limite a proteger a los individuos de la coerción y la violencia. Los libertarios tienden a aceptar la responsabilidad individual. Se oponen a la burocracia del gobierno y los impuestos. Promueven la caridad privada, toleran diversos estilos de vida y apoyan el libre mercado y defienden, obviamente, las libertades civiles. De esta manera se van configurando ciertos
sectores o ciertos cuadrantes donde se van combinando algunas ideas. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una persona ubicada en el centro que esté más cercana al lado progresista, o una persona de centro que esté más cerca del lado conservador o totalitario y libertario. De esa manera también el progresismo puede subir o bajar según el grado de libertad que quiera o según el grado de control que tenga. De la misma manera con los conservadores, que pueden ser conservadores más totalitarios o conservadores mucho más liberales. Acá se van desarrollando distintos grados o distintas combinaciones. Lo importante de acá, quiero que entienda, es que en este diagrama, en el diagrama de Nolan, en el centro está el centro, las personas que están abiertas a moverse en más aspectos del quehacer político. Para el lado el lado de la izquierda se podría entender más por el lado del progresismo. El lado de la derecha podrían entenderse más los conservadores. Esto tiene que ver más que nada con cierta filosofía e historia que vamos a tratar de seguro en otra oportunidad. Los totalitarios, quienes pretenden un mayor control del Estado, un mayor poder del Estado. Y por otra parte los libertarios, que defienden más la libertad en todo sentido. Por lo tanto, eso pone mucho al control del Estado. No está de más decir que en el conservadurismo están más presentes los valores, las tradiciones. También el patriotismo, el sentido de nación, mientras que los progresistas, por ser su contraparte, tienden a cuestionar más todos estos valores. No sé si usted más o menos puede hacerse alguna idea de la situación, de la realidad de nuestro país, cómo se está configurando el esquema político en nuestro país, o si puede identificar a algunos líderes que están es muy fácil reconocer en qué posición están. Como decía, y de esta manera se pueden realizar distintas combinaciones con respecto a si se es un progresista totalitario, un progresista libertario, o un conservador libertario, un conservador totalitario, o de qué manera el centro puede moverse entre estas cuatro opciones. De esa manera, con respecto al lado de la izquierda, el lado izquierdo de este diagrama, podemos encontrar tanto el liberalismo de izquierda, o también llamado liberalismo social, o el comunitarismo de izquierda, o la democracia social. El liberalismo de izquierda, los individuos en este cuadrante tratan de defender la libertad individual a la vez que imponen gravemente, gravémenes sobre el mercado para proporcionar beneficios sociales para los necesitados. Tienden a verse a sí mismos como personas que buscan el equilibrio entre la libertad individual y la justicia social. Están a favor del multiculturalismo, el gobierno secular y la cooperación internacional, aunque normalmente son escépticos sobre la participación del Estado en los asuntos sociales. Consideran que el Estado tiene un papel legítimo en la lucha contra la discriminación y garantizar la igualdad de tratamiento. Esto es un poco de lo que podemos ver en nuestro tiempo, en nuestro país. Por otro lado, el comunitarismo de izquierda o democracia social. Los individuos en este cuadrante tratan de promover soluciones comunales a los problemas sociales y económicos. Tienden a verse a sí mismos como personas que apoyan un modo de gobierno que frene los excesos del capitalismo y disminuya la desigualdad mediante una economía mixta y un estado universal de bienestar. Tratan de alentar soluciones colectivas, la redistribución de la economía y valores compartidos en toda la sociedad mediante la democracia participativa y del Estado. Nuevamente, es lo que más podemos ver en nuestro tiempo, en nuestro país. Por otro lado, tenemos el comunitarismo de derecha o el conservadurismo. Los individuos en este cuadrante tratan de conservar el orden social y económico tradicional y de defender la soberanía del Estado. Tienden a verse a sí mismos como los defensores de los que sus antepasados hubieran querido, favoreciendo leyes de inmigración estrictas, valores tradicionales y un sector militar fuerte. Aunque normalmente consideran que el Estado tiene un papel en los asuntos de seguridad y cultura nacional, tienden a ser más escépticos sobre la participación del Estado en la economía.
Estos serían como más el conservadurismo de derecha, como la derecha un poco más tradicional. Y por otro lado también tenemos el liberalismo de derecha o el libertarismo. Los individuos en este cuadrante tratan de defender la libertad como bien político primario en todos los sentidos. Tienden a verse a sí mismos como partidarios acérrimos de la libertad personal y económica y son profundamente escépticos sobre los planes y metas colectivas, enfatizando en su lugar el principio de la asociación voluntaria y la capacidad del individuo de tomar sus propias decisiones. Normalmente le otorgan al Estado un papel menor con respecto a los individuos en los otros tres cuadrantes y creen más bien en el orden social espontáneo del mercado. De esa manera se va configurando este diagrama de Nolan y mi intención en este momento no es hablar sobre cada uno de estos espacios, simplemente describirlos, porque actualmente también se le ha entregado un sentido moral a cada uno de estos espacios, donde algunos son los buenos y otros son los malos. Ahí existe un sesgo muy marcado con respecto a la izquierda y la derecha, con respecto a los valores que defienden. Y esto se lo menciono porque como estamos hablando acerca de tomar posiciones, es muy probable que mucha gente se haya sentido identificado o haya podido identificar en otros muchas de las cosas que hemos comentado. De ese modo, yo invito a nuestros oyentes a realizar el test, identificarse con mucha honestidad intelectual y convicción en este diagrama. No para que milite en algún partido, sino para que vea desde dónde está mirando, desde dónde está opinando, desde dónde está pensando, todo lo que piensa. Yo le cuento, personalmente, yo hice este diagrama y yo me encuentro en el centro, hacia el lado del conservador, hacia el lado de lo conservador y hacia arriba también, hacia lo liberal. Este test entrega también algunos otros datos, como por ejemplo que la libertad personal, o donde yo a lo mejor me identifico un poco más, ronda el 40% y la libertad económica un 60%. Les cuento con total transparencia cuáles son mis resultados. A lo mejor usted podrá estar de acuerdo con sus resultados o no. Yo la verdad me siento bastante cómodo con mis resultados. Creo que representa bastante bien lo que pienso, lo que creo. Y como he dicho en algún momento, es importante que usted sepa de dónde yo miro, para que usted entienda también todo lo que le digo. Entienda también por qué defiendo lo que defiendo y por qué pienso lo que pienso. Así como creo que es importante que usted también sepa sobre las demás personas con las que usted se relaciona. Por qué piensa lo que piensa, o dónde está parado, de dónde está mirando. Sobre todo en este tiempo, donde muchas personas tratan de esconder estas cosas. Reitero, me gustaría que en algún otro programa, y de seguro existirá esa oportunidad, ya voy a estar trabajando en eso, para poder compartir un poco más o profundizar un poco más sobre sobre cada uno de los principios, la filosofía, todo lo que mueve, todo este sistema de pensamiento, y usted pueda también tomar alguna posición. Yo quiero invitarle a que tome posición, no para polarizar el país o su familia, sino para que usted sea honesto consigo mismo, para que pueda defender sus valores, sus principios, para que pueda cuestionar lo que cree, lo que piensa, y también salir un poco del sesgo del cual todos nosotros somos parte. Y de esta manera ya estamos terminando este capítulo, dejando muchas más preguntas, ideas sueltas que seguiremos desarrollando semana a semana. Le doy las gracias por su apoyo y compañía, y nuevamente los invito a suscribirse, dejar su comentario, dejar su like cuando vea esto en YouTube, y también compartir si es que le gusta este contenido, o si es que piensa que esto puede ser educativo, formativo para su familia, para sus amigos, para la gente que le rodea. No se olvide que los acompañó el día de hoy el pastor Bastián Catricheo. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Dios les bendiga.